Historia de la filosofía, por Nicolás Sabagnano, volumen 3, 186, parte séptima, la filosofía entre los siglos XIX y XX, capítulo 5, el idealismo italiano, 717, Croce, la filosofía del espíritu. La filosofía de Croce ha sido calificada y se ha calificado a sí misma como historicismo absoluto. Poco importa que se rechace o se admita esta calificación. Lo importante, en todo caso, es darse cuenta de que en ella el adjetivo modifica radicalmente al sustantivo y que, por tanto, el historicismo de Croce es radicalmente diverso del resto del historicismo contemporáneo. Este, como hemos visto, párrafo 654, se centra en torno al problema crítico de la historiografía, esto es, al problema sobre la posibilidad y el fundamento, en sentido kantiano, del saber histórico. Este problema no existe para Croce, que entiende por historicismo la afirmación de que la vida y la realidad es historia, y nada más que historia. Es evidente que, desde ese punto de vista, el problema crítico de la historiografía queda eliminado y sustituido por el principio hegeliano de la identidad entre racionalidad y realidad, ser y deber ser. En efecto, Croce contrapone el historicismo al iluminismo, que, como racionalismo abstracto, había considerado la realidad dividida en suprahistoria e historia, en un mundo de ideas o de valores y un mundo inferior que los refleja o los ha reflejado hasta ahora, de una manera fugaz e imperfecta, y al cual convendrá imponerlos de una vez, haciendo suceder a la historia imperfecta o la historia sin más, una realidad racional perfecta. El historicismo de Croce no es, pues, sino el racionalismo absoluto de Hegel. Y, en efecto, Croce ve, justamente, y alaba en Hegel, sobre todo, el odio contra lo abstracto e inmóvil, contra el deber ser que no es, contra lo ideal que no es real. Con Hegel, dice aún Croce, Dios había bajado definitivamente del cielo a la tierra y no había que buscarlo ya fuera del mundo, donde no se habría encontrado del mismo más que una pobre abstracción, forjada por el espíritu humano en determinados momentos y para ciertos fines suyos. Con Hegel se había adquirido la conciencia de que el hombre es su historia, la historia única realidad, la historia que se hace como libertad y se piensa como necesidad, y no es ya secuela caprichosa de los acontecimientos contra la coherencia de la razón, sino que es la actuación de la razón, la cual debe llamarse irracional solo cuando se desprecia y se desconoce a sí misma en la historia. A este historicismo absoluto, Croce ha reducido también la doctrina de Vico, rechazando, fuera de la filosofía de Vico, todos los elementos que contrastan o de alguna manera no son asimilables a este punto de vista. Con todo, echa en cara a Hegel el haber admitido la posibilidad de la naturaleza como algo diverso del espíritu, el haber hecho pesado y escolástico su sistema con el uso y abuso de la forma triádica y, sobre todo, la confusión del nexo de los distintos con la dialéctica de los opuestos. Es decir, Hegel ha confundido la distinción y la unidad que hay entre las formas y los grados diversos del espíritu con la oposición dialéctica que se encuentra en el ámbito de cada grado, hermoso y feo en el arte, verdadero y falso en la filosofía, útil e inútil en la economía, bien y mal en la ética. Los opuestos se condicionan mutuamente, no hay bello sin feo, etc. Pero los distintos, esto es, los grados del espíritu, se condicionan solo en el orden de su sucesión. Croce admite 4 de estos grados, que se reagrupan en las 2 formas fundamentales del espíritu, la teorética y la práctica. Arte y filosofía constituyen la forma teorética, economía y ética la forma práctica. El arte es conocimiento intuitivo o de lo particular. La filosofía, conocimiento lógico o de lo universal. El momento económico es la abolición de lo particular. El momento ético, la abolición de lo universal. Cada momento condiciona el momento subsiguiente, pero no es, a su vez, condicionado por él. La filosofía está condicionada por el arte, que le suministra con el lenguaje su medio de expresión. La actividad práctica está condicionada por el conocimiento,
que la ilumina. Y en la forma práctica, el momento económico, esto es, la fuerza y la eficacia de la acción, condiciona el momento ético, que dirige la voluntad eficaz y prácticamente activa a fines universales. La vida del espíritu se desarrolla circularmente en el sentido de que recorre incesantemente sus momentos o formas fundamentales, pero los recorre enriquecida cada vez por el contenido de las precedentes circulaciones y sin repetirse nunca. Nada hay fuera del espíritu que deviene y progrese incesantemente. Nada hay fuera de la historia, que es precisamente este progreso y este devenir.